1. La granja de los ojos. En una granja aislada, rodeada de vastos campos y densos bosques, los habitantes comenzaron a notar algo peculiar en las oscuras noches. Ojos brillantes los observaban desde la distancia, centelleando como estrellas en medio de la oscuridad. Al principio pensaban que eran solo reflejos de animales salvajes, pero, a medida que pasaban los días, la sensación de inquietud crecía. El aire parecía pesado, cargado de un miedo inexplicable que permeaba cada rincón de la propiedad. La granja pertenecía a una familia que había vivido allí por generaciones, y cada miembro tenía su propia historia de trabajo duro y tradiciones. Sin embargo, lo que antes era un hogar acogedor ahora se convertía en un lugar de terror. Las noches eran largas y silenciosas, interrumpidas solo por el sonido distante de gritos o lamentos, como si la propia tierra estuviera llorando. Los habitantes comenzaron a aglomerarse en las casas, evitando salir por la noche, convencidos de que algo maligno los observaba. Entre los moradores había un granjero llamado Alberto, conocido por su valentía y determinación. Siempre creyó que la granja guardaba secretos antiguos, pero nunca imaginó que esos secretos fueran tan oscuros. Una noche, mientras inspeccionaba los campos, vio los ojos brillantes por primera vez. Una sensación de parálisis lo dominó, y sintió que estaba siendo atraído hacia la oscuridad. Aún así, Alberto decidió enfrentar lo que fuera que estuviera allí, decidido a proteger a su familia. A la mañana siguiente, la familia despertó para descubrir que Alberto había desaparecido. La desesperación se apoderó de la casa, y su esposa, María, comenzó a reunir a los vecinos para una búsqueda. Con cada hora que pasaba, la esperanza se desvanecía, y los ojos brillantes en la oscuridad parecían intensificarse, como si se alimentaran del miedo y la incertidumbre. María, decidida a encontrar a su esposo, decidió que no podía esperar más. Con la ayuda de los vecinos, formó un grupo de búsqueda y partió hacia los campos. Mientras exploraban la granja, los moradores comenzaron a notar que los árboles parecían susurrar entre sí, y el viento traía consigo una sensación de profunda tristeza. Se dirigieron hacia el bosque, donde muchos creían que Alberto podría haber ido. Sin embargo, a medida que se adentraban, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Después de horas de búsqueda, encontraron un claro donde una luz tenue emanaba del suelo. Curiosos y aprensivos se acercaron solo para descubrir una antigua tumba. María, al ver la tumba, sintió una ola de reconocimiento. El nombre grabado en la piedra era de una persona que había sido injustamente condenada y muerta hace muchos años. La historia de la granja comenzó a desenrollarse en su mente. Cuentos de un espíritu vengativo que se alimentaba del miedo de los vivos reverberaban en sus pensamientos. La sensación de que la criatura que los observaba era en realidad un alma en pena comenzó a tomar forma. El grupo decidió que necesitaba confrontar la verdad sobre lo que había sucedido en esa granja. María, recordando la valentía de Alberto, propuso que todos se unieran y realizaran un ritual para apaciguar al espíritu. Con el corazón pesado, reunieron objetos que pertenecían al granjero fallecido y los colocaron alrededor de la tumba. Mientras caía la noche, comenzaron a recitar palabras de perdón y comprensión, pidiendo que el alma encontrara paz. A medida que las palabras eran pronunciadas, los ojos brillantes comenzaron a acercarse, iluminando la oscuridad a su alrededor. El grupo sintió una presencia creciente, como si la propia tierra estuviera respondiendo al llamado. Un viento fuerte comenzó a soplar, y los susurros de los árboles se convirtieron en gritos. María, en un momento de coraje, levantó la voz y pidió disculpas en nombre de todos los que habían fallado en reconocer el dolor del espíritu. Entonces, una figura espectral comenzó a materializarse ante ellos. El espíritu, una mujer de ojos tristes y una expresión de dolor, miró al grupo. María sintió una conexión inmediata y se dio cuenta de que la mujer no estaba allí para causar mal, sino para buscar justicia y reconocimiento de su historia. Con lágrimas en los ojos,
Ella pidió que la verdad fuera contada y que su memoria fuera honrada. El grupo, dándose cuenta de que la criatura no era un monstruo, sino un alma perdida, se unió en un clamor colectivo para que la historia de la mujer fuera divulgada. Prometieron contar a todos sobre la injusticia que ocurrió en sus tierras, para que nadie más fuera olvidado. A cada palabra, la presencia del espíritu parecía aliviarse, y los ojos brillantes que antes eran amenazadores, ahora se convertían en una luz suave. Con un último suspiro, el espíritu sonrió hacia ellos y gradualmente comenzó a disiparse en la brisa de la noche. El miedo que antes pesaba sobre la granja fue reemplazado por una sensación de paz y alivio. Alberto, que había estado perdido, apareció en el borde del bosque confundido pero ileso. María corrió hacia él, y juntos agradecieron a todos por su valentía y determinación. La granja, una vez marcada por el dolor y la tristeza, comenzó a transformarse. Los moradores, ahora unidos por la experiencia, se comprometieron a cuidar la tierra y a respetar las historias que contenía. La luz de los ojos brillantes que antes los aterrorizaba, ahora iluminaba un nuevo comienzo. Y la memoria de la mujer que buscaba justicia fue finalmente honrada. Con el tiempo, la granja se convirtió en un símbolo de resiliencia y comunidad en Tamaulipas, recordando a todos que incluso las almas perdidas pueden encontrar paz cuando la verdad es revelada y el amor es compartido. El coraje de María y de los vecinos no solo salvó la granja, sino que también sacó a la luz la importancia de escuchar las voces del pasado, nunca olvidando que todos tienen una historia que contar. El silencio del sitio. Luis heredó un pequeño rancho en Tamaulipas que había pertenecido a un pariente distante, un tío abuelo que había estado ausente por años. Al llegar a la propiedad, Luis sintió una mezcla de curiosidad y nostalgia. Había oído historias sobre el rancho en su infancia, pero nunca había imaginado que algún día sería suyo. Sin embargo, al cruzar la entrada, se dio cuenta de que todo estaba en un silencio absoluto, un silencio que lo envolvía como una manta pesada. Los animales, que normalmente llenan el campo con sus sonidos, no hacían ruido, las aves no cantaban, y hasta el viento parecía haberse detenido. El ambiente era inquietante, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se obligó a seguir adelante. Se recordó a sí mismo que era solo un rancho, un lugar que necesitaba ser restaurado y amado, y que no había razón para temer. Conforme la noche se acercaba, el silencio se volvía cada vez más opresivo. Luis encendió una linterna y decidió explorar el interior del rancho. Mientras caminaba por los pasillos polvorientos, comenzó a escuchar murmullos que parecían venir del granero. Intrigado, se dirigió hacia allí, sintiendo que alguna fuerza lo atraía hacia el sonido. Al abrir la puerta del granero, un aire helado lo envolvió y los murmullos se intensificaron. Dentro del granero, Luis encontró un viejo diario cubierto de polvo. Al abrirlo se dio cuenta de que pertenecía a su tío abuelo y contenía relatos sobre la vida en el rancho. Sin embargo, también había páginas que hablaban de un pacto oscuro que la familia había hecho para proteger la tierra. A medida que leía, se dio cuenta de que el pacto había sido realizado en un momento de desesperación, cuando la familia enfrentaba la ruina y la posibilidad de perder la propiedad. El diario revelaba que, a cambio de prosperidad, la familia había prometido alimentar las almas de aquellos que habían sido injustamente despojados de su tierra. Luis sintió una mezcla de horror y compasión. Las almas atrapadas en el rancho parecían estar pidiendo ayuda, y él se dio cuenta de que este silencio absoluto era el resultado del pacto. Las almas estaban atrapadas, y su sufrimiento resonaba en cada rincón de la propiedad. Con el corazón acelerado, Luis comprendió que ahora tenía una decisión que tomar. Podía continuar el legado de su familia y mantener el pacto, lo que significaba que tendría que sacrificar su propia felicidad para satisfacer las demandas de las almas atrapadas. O podía romper el pacto, liberando a las almas,
pero arriesgando la prosperidad que el rancho había disfrutado durante generaciones. Confundido y asustado, Luis se sentó en el suelo del granero, sopesando sus opciones. Las voces de las almas parecían susurrarle, rogándole que tomara la decisión correcta. Recordó los cuentos de su infancia sobre la importancia de la justicia y la libertad. No podía soportar la idea de que otros sufrieran para que él prosperara. Finalmente, Luis se levantó con determinación. Decidió que rompería el pacto. Tenía la intención de liberar las almas atrapadas y, aunque podría perder el rancho, sabía que era lo correcto. Se sintió aliviado al tomar la decisión, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. Comenzó a prepararse para realizar un ritual que liberaría a las almas y restauraría la paz al rancho. Al caer la noche, Luis reunió elementos del rancho que representaban su historia y su conexión con la tierra. Encendió velas y colocó el diario en el centro, recitando las palabras que había encontrado en sus páginas. Cuanto más hablaba, más fuerte se sentía la presencia de las almas a su alrededor, como si estuvieran escuchando y esperando su liberación. De repente, una brisa fría recorrió el granero, y los murmullos se transformaron en gritos de alegría. Las almas comenzaron a aparecer ante él, agradecidas y radiantes. Luis sintió una oleada de emoción al ver que finalmente podían descansar en paz. Las luces brillantes danzaban a su alrededor, y él sonrió, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Con la liberación de las almas, el silencio que había pesado sobre la propiedad se disipó. Los animales comenzaron a hacer ruido nuevamente, y el viento sopló suavemente a través de los campos. Luis sintió una renovación en el rancho, como si la tierra misma estuviera agradecida por su valentía. Ya no era solo un lugar de sufrimiento, sino un hogar lleno de vida y esperanza. Con el tiempo, Luis se dedicó a restaurar el rancho, no solo como un legado familiar, sino como un espacio de amor y respeto por aquellos que habían vivido y trabajado en la tierra antes que él. La historia de su tío abuelo y el oscuro pacto se convirtió en una lección sobre la importancia de la justicia y la libertad, y el rancho floreció como un lugar de recordación y celebración de las almas que finalmente habían encontrado paz. 3. La cosecha de sangre. Durante la cosecha, los agricultores de una vasta y rica finca en Tamaulipas comenzaron a notar algo inquietante. Sus plantaciones, que antes lucían saludables y vibrantes, estaban marchitándose sin explicación. Al principio, pensaron que era simplemente un problema de sequía o alguna plaga. Pero a medida que los días pasaban, la situación se volvía más alarmante. Las hojas se tornaban amarillas y caían al suelo, como si la tierra misma estuviera sufriendo. Un viejo local, conocido por sus historias sobre la tierra, se acercó a los agricultores en medio de su preocupación. Con una voz temblorosa, les contó sobre una antigua maldición que pesaba sobre la finca. Según la leyenda, aquellos que cosechan sin respeto por la naturaleza y la tierra son castigados. Les advirtió que si continuaban ignorando la advertencia, las consecuencias serían severas. Sin embargo, los agricultores eran escépticos, demasiado atrapados en su propia desesperación para tomar en serio sus palabras. Decididos a salvar sus cultivos, los agricultores ignoraron la advertencia del anciano y continuaron con su trabajo. Sin embargo, a medida que cosechaban, comenzaron a experimentar sucesos extraños. Uno de ellos, Juan, se desmayó repentinamente en el campo, y otros afirmaron haber escuchado susurros provenientes de las plantas. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa y opresiva. A pesar de las señales, ellos persistieron, convencidos de que la cosecha era su única esperanza. Poco después, uno de los agricultores desapareció misteriosamente, y los demás comenzaron a sentir un miedo palpable. Las noches se llenaban de sonidos extraños, y las plantas parecían moverse, como si tuvieran vida propia. A medida que los días pasaban, más hombres y mujeres desaparecían, y la finca se convirtió en un lugar de terror.
Los agricultores, que quedaban ahora llenos de pánico, se dieron cuenta de que algo oscuro y maligno estaba en juego. Los sobrevivientes, aterrorizados, decidieron reunirse para discutir lo que estaba sucediendo. Recordaron las advertencias del anciano y comenzaron a cuestionar su decisión de ignorar la maldición. Con la esperanza de encontrar una solución, decidieron visitar al viejo en busca de respuestas. Cuando lo encontraron, el anciano los miró con tristeza, sabiendo que su tiempo se estaba agotando. Les explicó que la única manera de romper la maldición era reconocer su error y pedir perdón a la tierra. El anciano les habló de la importancia de honrar la naturaleza y vivir en armonía con ella. Les explicó que la tierra no solo proporciona sustento, sino que también tiene un espíritu que debe ser respetado. Los agricultores, sintiendo el peso de sus acciones, decidieron que debían hacer un sacrificio para reparar el daño. Así, comenzaron a planear un ritual que honraría a la tierra y buscaría apaciguar a los espíritus que habían sido ofendidos. Con los corazones llenos de determinación, los agricultores se unieron en un esfuerzo conjunto. Reunieron ofrendas de frutas, flores y granos, y se prepararon para realizar el ritual al atardecer. Se dirigieron a un claro en el bosque, donde se decía que el espíritu de la tierra era más fuerte. Al llegar comenzaron a cantar y a ofrecer sus donaciones, pidiendo perdón por su desdén. A medida que recitaban sus súplicas, el viento comenzó a soplar con fuerza, y las plantas a su alrededor parecían responder. Las hojas susurraban, y el aire se llenó de una energía palpable. De repente, una luz brillante apareció en el centro del claro, y el espíritu de la tierra se manifestó ante ellos, una figura etérea que emanaba una profunda sabiduría y poder. El espíritu los miró con ojos que reflejaban la tristeza de la naturaleza. Con una voz suave, les habló sobre el dolor que habían causado y la necesidad de respeto y equilibrio. Los agricultores, llenos de arrepentimiento, prometieron cambiar su forma de trabajar la tierra, de honrarla y cuidarla. El espíritu, conmovido por su sinceridad, aceptó su arrepentimiento y les ofreció una segunda oportunidad. De repente, un cambio comenzó a ocurrir. Las plantas que antes estaban marchitas comenzaron a revivir, y los cultivos florecieron nuevamente. Los agricultores sintieron una oleada de alivio y gratitud. La tierra, ahora libre de la maldición, les dio una cosecha abundante, pero no solo como recompensa, sino como un recordatorio de su compromiso renovado. Con el tiempo, los agricultores compartieron su historia con otros, enseñando la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. La finca se convirtió en un lugar sagrado, donde los rituales y las celebraciones se llevaban a cabo en agradecimiento por las bendiciones de la tierra. Los agricultores aprendieron a escuchar y respetar el susurro de la naturaleza, sabiendo que su futuro dependía de ello. Así, la historia de la maldición se convirtió en una lección invaluable para todos en Tamaulipas, mostrando que el respeto por la tierra y sus espíritus es fundamental para la prosperidad. La finca, una vez marcada por el miedo, floreció como un símbolo de esperanza y colaboración, recordando a todos que la verdadera abundancia se encuentra en la conexión con la naturaleza. El eco de los niños. Una antigua granja, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo, se había convertido en un lugar de leyendas y misterios. Durante años los niños del pueblo solían jugar en sus campos y explorar sus rincones, pero un trágico incendio había cambiado todo. Ahora, la granja estaba envuelta en un silencio inquietante, y se decía que las risas de los niños aún resonaban en las noches, llenando el aire de una tristeza profunda. Las historias sobre la granja se susurraban en voz baja, y pocos se atrevían a acercarse. Un grupo de adolescentes, curiosos por las leyendas, decidió que era el momento de investigar. Con linternas en mano y corazones llenos de valentía, se adentraron en la granja una noche de luna llena. La emoción y el miedo se entrelazaban mientras cruzaban la puerta crujiente, sintiendo que un mundo olvidado los esperaba al otro lado. A medida que exploraban, las sombras parecían cobrar vida,
y los ecos de risas infantiles resonaban en sus oídos. Mientras recorrían las habitaciones polvorientas, uno de los adolescentes, Clara, encontró un viejo álbum de fotos. Las páginas estaban amarillentas, pero las imágenes mostraban a un grupo de niños felices, jugando y riendo en los campos de la granja. Clara sintió una conexión instantánea con ellos y, al pasar las páginas, notó que había una foto que parecía diferente. En ella, los niños estaban reunidos alrededor de una fogata y había un brillo extraño en sus ojos. Intrigados, el grupo continuó explorando y decidió investigar el área del incendio. Al llegar, encontraron un granero en ruinas, donde las paredes estaban ennegrecidas por el fuego. En el suelo, Clara descubrió un pequeño juguete carbonizado, un muñeco que pertenecía a uno de los niños. En ese momento, una brisa fría recorrió el lugar, y los adolescentes comenzaron a sentir que algo no estaba bien. Las risas que antes sonaban lejanas, ahora parecían más cercanas, llenas de tristeza y anhelo. De repente, una figura etérea apareció entre las llamas apagadas, un niño, que parecía buscar algo. Los adolescentes se quedaron paralizados, pero Clara, impulsada por la compasión, se acercó. El niño, con ojos tristes, les contó que él y sus amigos habían sido atrapados en el incendio y que sus almas estaban atrapadas en la granja, buscando venganza por la vida que les había sido arrebatada. La culpa por no haber podido salvarse los mantenía atados a ese lugar. Decididos a ayudar a los niños, los adolescentes comenzaron a investigar más sobre lo que había sucedido aquella trágica noche. Descubrieron que el incendio había sido causado por un accidente, pero que los adultos del pueblo habían culpado a los niños por jugar cerca de la fogata. En lugar de ayudar, habían ignorado sus gritos de auxilio. Ahora, los adolescentes entendían que las almas de los niños no estaban buscando venganza, sino justicia y reconocimiento. Clara y sus amigos decidieron que debían ayudar a liberar a los niños atrapados. Se reunieron en el granero, y guiados por el espíritu del niño, realizaron un ritual para honrar a sus almas. Encendieron velas y ofrecieron flores, pidiendo perdón por la indiferencia de los adultos y prometiendo contar su historia. A medida que recitaban sus súplicas, el ambiente se volvía más pesado, y las risas de los niños comenzaron a resonar con más fuerza, como si estuvieran respondiendo a su llamado. De repente, el aire se llenó de luces danzantes, y los espíritus de los niños comenzaron a aparecer a su alrededor. Agradecidos por el reconocimiento y la compasión, Clara sintió una oleada de emoción al ver que finalmente podían encontrar paz. Los adolescentes, con lágrimas en los ojos, prometieron que contarían su historia al pueblo, asegurándose de que nadie olvidara lo que había sucedido y que los responsables fueran llevados a la justicia. Con el ritual completado, los espíritus de los niños comenzaron a elevarse, dejando atrás las sombras de la granja. Clara y sus amigos sintieron una profunda calma en el aire, como si el peso de la tristeza se hubiera levantado. La granja, antes un lugar de dolor, se transformó en un símbolo de esperanza y redención. Los adolescentes salieron de la granja con una nueva misión: compartir la historia de los niños y garantizar que nunca se repitiera una tragedia similar. Al regresar al pueblo, Clara y sus amigos organizaron una reunión comunitaria. Contaron lo que habían descubierto y compartieron la historia de los niños perdidos. La comunidad, conmovida por sus relatos, se unió para honrar la memoria de aquellos que habían sufrido. Se decidió construir un memorial en la granja, un lugar donde las familias pudieran recordar y reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger a los más vulnerables. Con el tiempo, la granja se convirtió en un lugar de reunión y celebración, donde las risas de los niños regresaron, pero esta vez de una manera diferente. Las familias del pueblo comenzaron a visitar, llevando flores y compartiendo historias, asegurándose de que la memoria de los niños nunca se perdiera. La lección aprendida resonó en cada rincón. La vida es frágil, y es nuestra responsabilidad protegerla y valorarla. Así, la antigua granja pasó de ser un lugar de miedo y tristeza a un símbolo de amor, comunidad
y esperanza. Clara y sus amigos se convirtieron en defensores de la justicia y la memoria, recordando siempre que, aunque los niños habían partido, sus risas y su espíritu vivirían para siempre en los corazones de quienes los conocían. La última noche de la cosecha. En una famosa granja conocida por su abundante producción, el propietario, don Ricardo, decidió celebrar una gran fiesta para conmemorar la cosecha. Había invitado a amigos, familiares y vecinos de toda la región. La emoción era palpable, y todos esperaban disfrutar de una noche llena de risas, música y buena comida. Sin embargo, a medida que el sol se ponía y las luces comenzaban a brillar, un extraño aire de inquietud comenzó a envolver la propiedad. La fiesta comenzó con alegría, pero pronto, fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y risas que no parecían venir de los invitados resonaban en el aire. Los niños corrían y jugaban, sintiendo una energía inusual, pero los adultos empezaron a mirar a su alrededor, inquietos. Don Ricardo, sintiendo que algo no estaba bien, intentó mantener la calma y animar a sus invitados a seguir disfrutando la celebración. A medida que la noche avanzaba, los eventos raros se volvieron más frecuentes. Uno de los invitados desapareció repentinamente mientras se dirigía al baño, y otros comenzaron a murmurar entre sí, sintiendo un miedo creciente. Don Ricardo, preocupado, decidió investigar qué estaba sucediendo. Se dirigió a la parte trasera de la granja, donde un viejo pozo se alzaba como un recordatorio del pasado. Había escuchado rumores de que su tierra había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, pero nunca había creído en tales historias. Mientras examinaba el pozo, don Ricardo encontró un objeto de cerámica antiguo parcialmente enterrado. Al limpiarlo sintió una presencia helada a su alrededor. De repente, las risas se convirtieron en gritos, y una voz resonó en su mente, advirtiéndole que su tierra había sido profanada. Los espíritus de aquellos que habían sido enterrados allí estaban enojados por la falta de respeto y estaban buscando venganza. Comprendió que su fiesta había despertado algo que debería haber permanecido dormido. Alarmado, don Ricardo corrió de regreso a la fiesta y encontró a más invitados desaparecidos. Se dio cuenta de que debía actuar rápidamente antes de que todos fueran llevados. Llamó a los pocos que quedaban y les explicó la situación. Algunos eran escépticos, pero la creciente oscuridad y el frío en el aire hicieron que comenzaran a creer. Juntos decidieron que debían encontrar una manera de apaciguar a los espíritus antes de que fuera demasiado tarde. Recordando las leyendas que había escuchado de niño, don Ricardo sugirió que realizaran un ritual para honrar a los muertos. Necesitaban hacer una ofrenda y pedir perdón por el desdén mostrado hacia su tierra. Los invitados, aunque temerosos, se unieron a él en el esfuerzo. Juntos comenzaron a reunir elementos que representaban la vida y la abundancia, frutas, flores y granos, simbolizando lo que la tierra había proporcionado. Al caer la noche, se dirigieron al pozo, donde don Ricardo comenzó a recitar palabras de perdón y reconocimiento. Mientras lo hacía, las luces comenzaron a parpadear con más intensidad, y los gritos de los espíritus se transformaron en murmullos. La atmósfera se volvió pesada, y todos sintieron una presencia poderosa a su alrededor. Los invitados comenzaron a unirse, creando un círculo alrededor de don Ricardo, uniendo sus voces en un clamor colectivo por la paz. De repente, una figura etérea apareció ante ellos, una mujer indígena que parecía estar hecha de luz. Con una mirada de tristeza, les habló sobre la injusticia que había ocurrido en su tierra y el dolor que habían sufrido. Les explicó que su desdén había causado que sus almas nunca encontraran descanso. Los presentes, conmovidos, expresaron su arrepentimiento y su deseo de honrar la memoria de aquellos que habían sido olvidados. La mujer espiritual, al ver la sinceridad en sus corazones, comenzó a sonreír. Les dijo que podían liberar a los espíritus, pero debían actuar con determinación y respeto. Don Ricardo y sus invitados
Prometieron cuidar la tierra y recordar a aquellos que habían sido enterrados allí. A medida que hablaban, el viento comenzó a soplar suavemente, y las luces del lugar se estabilizaron, creando un ambiente de calma. Con cada palabra, los espíritus comenzaron a elevarse, dejando atrás las sombras que los habían mantenido prisioneros. Los gritos de angustia se transformaron en susurros de gratitud. Los invitados sintieron una oleada de alivio, y la atmósfera pesada se disipó, dejando un aire fresco y revitalizante. La fiesta, que había comenzado en medio del miedo, se convirtió en una celebración de vida y respeto. A medida que los espíritus se desvanecían, el ambiente de la granja se transformó. Don Ricardo y los demás sintieron una profunda conexión con la tierra y sus raíces. Comprendieron que la verdadera abundancia provenía de la armonía con la naturaleza y el respeto por aquellos que habían venido antes que ellos. La celebración continuó, pero ahora con un nuevo sentido de propósito y gratitud. Con el tiempo, la granja se convirtió en un lugar de reunión para la comunidad, donde las historias de los espíritus eran compartidas y honradas. Don Ricardo organizó eventos anuales para recordar a los que habían sido olvidados y para asegurar que la memoria de los espíritus viviera en el corazón de todos. La tierra floreció y la comunidad prosperó en un ambiente de respeto y unidad. Así, la antigua granja pasó de ser un lugar de temor a un símbolo de esperanza y redención. Don Ricardo se convirtió en un defensor de la justicia y la memoria, enseñando a las generaciones futuras sobre la importancia de honrar la tierra y a aquellos que la habitan. Las risas y la música llenaron el aire, pero esta vez, acompañadas por el susurro de los espíritus, recordando a todos que la vida es un ciclo continuo de respeto y amor. El susurro de la plaga, una granja en Tamaulipas, conocida por su rica producción y prosperidad, se vio repentinamente azotada por una misteriosa plaga. Los animales comenzaron a enfermarse y a morir sin razón aparente, y los trabajadores que cuidaban de la tierra también empezaron a caer enfermos. La atmósfera, en la granja que antes era vibrante y llena de vida, se tornó sombría y silenciosa. La dueña de la granja, doña Elena, sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros mientras observaba cómo su legado se desmoronaba. Desesperada por encontrar una solución, doña Elena buscó la ayuda de un curandero local, conocido por su sabiduría y conexión con el mundo espiritual. Al llegar a su hogar, le explicó la situación, con lágrimas en los ojos, pidiendo ayuda para salvar su granja. El curandero, un anciano de mirada profunda y sabia, la escuchó con atención y luego le reveló que la plaga era el resultado de un espíritu vengativo que había sido ofendido. El curandero le explicó que la historia de su familia estaba manchada por secretos oscuros que habían causado la ira del espíritu. La granja, antes un refugio de prosperidad, había sido construida sobre tierras que habían pertenecido a un antiguo pueblo indígena. En su búsqueda de riqueza, su familia había ignorado las tradiciones y el respeto hacia la tierra y sus guardianes espirituales. Ahora, el espíritu buscaba venganza, y la plaga era su forma de castigar a quienes habían profanado su hogar. Doña Elena, horrorizada, comprendió que debía enfrentar la verdad sobre su familia y sus acciones. El curandero le dijo que para romper la maldición, debía hacer un sacrificio, uno que demostrara su arrepentimiento y su deseo de restaurar el equilibrio. Sin embargo, el sacrificio no sería fácil. Implicaría confrontar su propio pasado y desenterrar verdades que había mantenido ocultas. Con el tiempo corriendo en su contra, doña Elena decidió que no podía rendirse. Reunió a sus trabajadores y les explicó la situación, pidiéndoles su apoyo en esta lucha. Juntos, comenzaron a investigar la historia de la granja y su familia, buscando respuestas sobre el espíritu que los atormentaba. A medida que desenterraban viejos documentos y relatos, comenzaron a comprender la magnitud de sus errores. La investigación reveló que sus antepasados habían despojado a los indígenas de sus tierras y habían ignorado los pactos que habían hecho con la naturaleza. Doña Elena sintió un profundo remordimiento
y mientras leía las historias de dolor y sufrimiento, se dio cuenta de que debía hacer algo significativo para apaciguar al espíritu. Decidió que el sacrificio no sería solo un acto simbólico, sino un compromiso real de enmendar el daño causado. Con la ayuda del curandero, doña Elena organizó un ritual para honrar a los espíritus de los ancestros que habían sido olvidados. El día del ritual, convocó a todos los trabajadores de la granja y a miembros de la comunidad, explicando la importancia de su participación. Juntos prepararon ofrendas de alimentos y flores, simbolizando la abundancia que la tierra había proporcionado y el respeto que debían a quienes habían estado allí antes. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el grupo se reunió en un claro del bosque cerca de la granja. Doña Elena, con el corazón pesado pero decidido, comenzó a recitar palabras de perdón y reconocimiento. Mientras hablaba, sentía que la energía del lugar cambiaba. El viento soplaba suavemente, y una sensación de calma comenzó a invadir el ambiente. Sin embargo, sabía que aún no había terminado. El sacrificio debía ser real. En el clímax del ritual, doña Elena tuvo que enfrentar su mayor temor: confesar la verdad sobre su familia y aceptar las consecuencias de sus acciones. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a los espíritus, pidiendo perdón por los pecados de sus antepasados, y prometiendo proteger la tierra y honrar su memoria. Mientras hablaba, el aire se volvió pesado, y una presencia poderosa comenzó a manifestarse. De repente, el espíritu vengativo se apareció ante ellos, una figura etérea que emanaba tristeza y rabia. Doña Elena, sintiendo su miedo, mantuvo la mirada firme y continuó hablando. Con cada palabra parecía que la furia del espíritu se calmaba, y los murmullos de descontento se transformaron en susurros de comprensión. Finalmente, el espíritu habló, reconociendo la sinceridad de doña Elena y su compromiso con la verdad. El espíritu le otorgó una oportunidad para redimir a su familia y liberar a la granja de la maldición. Doña Elena sintió una oleada de alivio y gratitud, sabiendo que había tomado el camino correcto. A medida que el espíritu se desvanecía, la plaga comenzó a retroceder. Los animales enfermos empezaron a recuperarse y la vida volvió a la tierra. La granja, una vez más, se llenó de vibrante prosperidad. Con el tiempo, doña Elena se convirtió en una defensora de la justicia y la preservación de la cultura indígena. La granja no solo prosperó, sino que también se convirtió en un lugar de aprendizaje, donde se compartían las historias de los ancestros y la importancia de vivir en armonía con la tierra. La comunidad, unida por esta experiencia, aseguraba que la memoria de aquellos que habían sido olvidados nunca fuera borrada. Así, la antigua granja se transformó en un símbolo de redención y esperanza. Doña Elena y su comunidad aprendieron que enfrentar el pasado es fundamental para construir un futuro mejor. La conexión con la tierra y sus espíritus se convirtió en una prioridad, y la granja prosperó, recordando siempre que el respeto y la gratitud son esenciales para la verdadera abundancia. Noche tormentosa. Durante una intensa tormenta, un grupo de amigos decidió refugiarse en una antigua granja que habían encontrado en su camino. La lluvia caía con fuerza, y los relámpagos iluminaban el cielo oscuro mientras buscaban un lugar seguro. Al entrar en la granja, fueron recibidos por el crujido de las tablas de madera y un aire frío que les dio escalofríos. No había nadie más allí, y el lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. Mientras se acomodaban en una sala amplia, comenzaron a contar historias de terror para pasar el tiempo mientras la tormenta rugía afuera. Compartieron leyendas locales sobre fantasmas y criaturas misteriosas, disfrutando del miedo que les provocaban. Sin embargo, a medida que las historias se volvían más intensas, una sensación inquietante comenzó a invadir el ambiente. Los amigos se miraban, sintiendo que no estaban solos en la granja. De repente, un estruendo resonó en el exterior, y una ráfaga de viento hizo que las ventanas temblaran. Los amigos se quedaron en silencio, sus corazones latiendo con fuerza. Al principio pensaron que era solo el sonido de la tormenta,
pero pronto empezaron a escuchar golpes en las ventanas, como si algo estuviera intentando entrar. La atmósfera se volvió tensa, y la risa nerviosa fue reemplazada por un profundo temor. A medida que la tormenta se intensificaba, comenzaron a notar detalles extraños en la granja. Las sombras parecían moverse en las esquinas de su visión, y un frío helado recorría la habitación. Un amigo, llamado Javier, decidió investigar y se acercó a una de las ventanas. Al mirar hacia afuera, vio una figura borrosa de pie entre los árboles, pero cuando se volvió para avisar a los demás, la figura había desaparecido. El grupo, ahora lleno de inquietud, comenzó a preguntarse sobre la historia de la granja. ¿Quién había vivido allí antes? ¿Y por qué parecía haber una presencia extraña? En un intento de distraer su miedo, comenzaron a investigar la casa. Mientras exploraban, encontraron viejas fotos enmarcadas en las paredes y objetos cubiertos de polvo que contaban la historia de un antiguo propietario, un granjero que había muerto en circunstancias misteriosas. Al leer un diario que encontraron en una mesa, descubrieron que el granjero había sido un hombre trabajador pero solitario. Había rumores de que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para proteger su tierra, y que su muerte había dejado un vacío que nunca se había llenado. El diario mencionaba sus miedos y la angustia que sentía, lo que hizo que los amigos se preguntaran si su espíritu estaba atrapado en la granja. De repente un estruendo más fuerte resonó, y la puerta de la habitación se cerró de golpe. Los amigos se miraron, aterrados. Entendieron que la tormenta no era la única amenaza. El espíritu del granjero parecía estar buscando algo, y ellos estaban en el centro de su ira. La única forma de escapar de la granja era desentrañar la verdad sobre su muerte y ayudar a liberar su alma atormentada. Con el tiempo corriendo en su contra, el grupo decidió unir fuerzas y resolver el misterio. Regresaron al diario y buscaron pistas sobre lo que había ocurrido la noche de la muerte del granjero. Encontraron menciones de una disputa con un vecino y una traición que había llevado a su trágico destino. A medida que leían, comenzaron a comprender que el granjero no había muerto solo. Había sido víctima de la avaricia y la traición de aquellos en quienes confiaba. Mientras la tormenta aullaba afuera, los amigos se dieron cuenta de que necesitaban hacer algo para apaciguar el espíritu. Decidieron realizar un pequeño ritual, en honor al granjero, pidiendo perdón en nombre de aquellos que lo habían traicionado. Reunieron objetos que representaban su vida y los colocaron en una mesa, creando un altar improvisado. Con el viento aullando y los relámpagos iluminando el cielo, comenzaron a hablar en voz alta, reconociendo el dolor que el granjero había sufrido y expresando su arrepentimiento. A medida que hablaban, sintieron una energía en la habitación, un cambio en la atmósfera. Las sombras parecían moverse, y el aire se volvió más frío, pero había una sensación de esperanza en el aire. De repente, la figura del granjero apareció ante ellos, una presencia etérea que emanaba tristeza y dolor. Los amigos, aunque asustados, se mantuvieron firmes y continuaron hablando. Les explicaron que habían descubierto la verdad sobre su muerte y que sentían compasión por su sufrimiento. El granjero escuchó, y su expresión comenzó a cambiar, mostrando un destello de gratitud. Finalmente, el espíritu del granjero les agradeció por reconocer su dolor y por intentar ayudarlo a encontrar paz. Con un último susurro, se desvaneció, en la bruma, y la atmósfera de la granja se volvió más ligera. Los amigos sintieron una oleada de alivio, sabiendo que habían hecho lo correcto. La tormenta, que antes parecía amenazadora, comenzó a calmarse, y la lluvia se convirtió en un suave murmullo. Con el espíritu liberado, los amigos se sintieron más unidos que nunca. Habían enfrentado sus miedos y resuelto un misterio que había atormentado la granja durante años. Al salir de la casa, el cielo comenzaba a despejarse, y un arco iris se formaba en el horizonte. Ellos sabían que nunca esqueceria a noite que passaram na antiga fazenda, e a lição que aprenderam sobre a importância de reconhecer e respeitar o passado. Assim, a antiga granja,
una vez marcada por el dolor y el miedo, se convirtió en un símbolo de esperanza y redención. Los amigos regresaron a sus vidas, llevando consigo la historia del granjero y la promesa de recordar que cada vida tiene un valor y que a veces el perdón es la clave para liberar tanto a los vivos como a los muertos. La herencia maldita. Tras Trinares, la muerte de su abuelo, la familia Silva heredó una antigua granja en Tamaulipas, que había pertenecido a la familia durante generaciones. Llenos de esperanza y planes, decidieron mudarse a la propiedad, imaginando un nuevo comienzo en medio de la naturaleza. Sin embargo, al llegar, una extraña sensación los envolvió. La granja, aunque hermosa, parecía cargar con un peso del pasado, y los susurros del viento parecían contar historias que aún no conocían. Mientras exploraban la casa, los niños, curiosos, descubrieron un sótano oculto detrás de una estantería. Con la ayuda de sus padres, abrieron la puerta y bajaron las escaleras polvorientas. Lo que encontraron allí los dejó perplejos. Objetos antiguos, velas derretidas y símbolos extraños grabados en las paredes. Era como si el sótano guardara secretos que debían permanecer enterrados. El grupo se sintió intrigado, pero pronto una sensación de incomodidad tomó cuenta del ambiente. Con el pasar de los días, comenzaron a suceder eventos sobrenaturales. Las puertas se cerraban solas, y susurros resonaban por los pasillos, como si alguien intentara comunicarse. Por la noche, sombras danzaban en las paredes, y visiones de un antiguo propietario de la granja comenzaron a aparecer. Un hombre con una mirada intensa y un semblante cargado de tristeza. La familia pronto se dio cuenta de que la casa estaba viva de alguna manera, y no era una presencia acogedora. Desesperados por entender lo que estaba sucediendo, los Silva comenzaron a investigar la historia de la granja. Descubrieron que sus antepasados habían participado en rituales oscuros, creyendo que esto garantizaría prosperidad y abundancia. Sin embargo, esos rituales exigían un precio, y muchos de los involucrados habían desaparecido o encontrado un destino trágico. Las almas de los que participaron estaban ahora atrapadas en la granja, en busca de venganza por haber sido sacrificadas. La familia, ahora consciente del legado sombrío que habían heredado, se encontró en una encrucijada. Podían optar por mantener la granja, ignorando lo que había sucedido, o enfrentar la verdad y tratar de liberar las almas que atormentaban su nuevo hogar. La decisión pesaba sobre ellos, y cada miembro de la familia tenía su propia opinión. Mientras tanto, los eventos sobrenaturales se intensificaban, volviéndose cada vez más amenazadores. Cierta noche, mientras la familia se reunía para discutir qué hacer, un estruendo resonó por la casa y las luces parpadearon. El espíritu del antiguo propietario apareció ante ellos, su mirada cargada de dolor y rabia. Parecía implorar por ayuda, pero también advertir sobre las consecuencias de sus acciones. La familia se quedó paralizada por el miedo, pero también por la compasión, dándose cuenta de que el espíritu estaba atrapado en un ciclo de sufrimiento. Determinado a encontrar una solución, el padre, Carlos, decidió buscar la ayuda de un curandero local. Creía que con la orientación correcta, podrían descubrir cómo apaciguar las almas y resolver la situación. El curandero, un hombre sabio y experimentado, explicó que para liberar a las almas, la familia necesitaría realizar un ritual de perdón y reconocimiento, confrontando la historia oscura de sus antepasados. Con la ayuda del curandero, la familia, Silva comenzó a reunir los elementos necesarios para el ritual. Fueron al sótano nuevamente, donde todo había comenzado, y comenzaron a limpiar el espacio, preparándolo para lo que estaba por venir. La atmósfera estaba pesada, pero la determinación de liberar las almas les dio fuerza. Mientras montaban el altar, los susurros aumentaron, casi como si el sótano estuviera respondiendo a su trabajo. En la noche del ritual, la familia se reunió en el sótano, rodeada de velas y objetos simbólicos que representaban su conexión con la tierra y sus antepasados.
Carlos comenzó a recitar palabras de perdón, pidiendo disculpas en nombre de su familia por los errores del pasado. Los niños, aunque nerviosos, unieron sus voces en apoyo, sintiendo que era lo que debían hacer. A medida que hablaban, la temperatura en el sótano cayó, y una presencia comenzó a formarse. El espíritu del antiguo propietario apareció nuevamente, pero esta vez su expresión era diferente. Parecía más tranquilo, como si estuviera esperando por este momento. La familia continuó hablando, reconociendo el dolor y sufrimiento que habían causado, y pidiendo la liberación de las almas que estaban atrapadas. Con un último suspiro, el espíritu comenzó a brillar, y las otras almas se unieron a él formando una luz resplandeciente. La atmósfera pesada comenzó a disiparse, y la sensación de alivio invadió el sótano. La familia sabía que había tomado la decisión correcta, y que habían enfrentado el legado sombrío de su herencia con valentía y compasión. Tras el ritual, la granja comenzó a cambiar. Las puertas ya no se cerraban solas, y los susurros se transformaron en una suave brisa que pasaba por la casa. La sensación de paz regresó, y la familia Silva se dio cuenta de que la granja ahora era un lugar de esperanza y renovación. Decidieron que en lugar de huir de su pasado, honrarían la memoria de sus antepasados, asegurando que la historia no se olvidara. Así, la antigua granja se convirtió en un símbolo de reconciliación, donde las almas finalmente encontraron descanso. La familia Silva se comprometió a cuidar la tierra y a compartir su historia con otros, para que nadie olvidara los errores del pasado. Con el tiempo, la granja prosperó, no solo como un legado familiar, sino como un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde el respeto por la historia y la naturaleza era siempre una prioridad.